Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes para cada uno de ustedes que en algún momento nos van a escuchar. Vamos a meditar en el Apocalipsis y lo haremos hoy en un versículo 1:9. Adelante, hermana Mercelena, el 1:9, por favor. La palabra de Dios dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí Juan se está presentando quién es él. Y lo hace de una manera muy sencilla, de una manera muy tierna. Y es, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él está diciendo que ha sufrido tanto como sus compañeros. Acuérdense que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que llegó en una época muy difícil. Los discípulos habían sido perseguidos y todos habían muerto decapitados. Y Juan había sido tirado a una caldera hirviente, pero no pudieron matarlo, Dios no lo permitió. Entonces los mismos que lo tiraron lo sacaron. Y ahora el Vespasiano lo envía ahora a la isla de Patmos. Domiciano, perdón. Domiciano era el emperador romano de aquella época y Domiciano lo envía a la isla de Patmos, a una isla solitaria para que muriera allí de angustia y de soledad. En esta isla no había una casa, no había un techo, no, él tenía que dormir en el suelo y tenía que dormir a la intemperie. Era algo difícil para Juan. Y entonces él se presenta allí como vuestro hermano y partícipe de vuestras tribulaciones. Dice que él estaba en la isla de Patmos, así que el testimonio de él basta para entender que el Apocalipsis Dios se lo revela en la isla de Patmos y dice por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que él no estaba paseando en Patmos, él no estaba haciendo un paseo turístico por Patmos. Él estaba allí preso, desterrado, no podía volver donde su familia. Estaba totalmente solo. Fue tirado allí en su vejez, año 90 o año 95, por ahí. Ya Juan, que había estado con Jesús desde el año 28. Imagínense si cuando Juan en el año 28 tenía unos 17 años o 18 años, en el año 90 habían pasado ya 62 años. Así que Juan estaba llegando a los 90 años o 95 y solito y cansado estaba en esa isla. Y allí dijo, bueno, este es mi fin, hasta aquí llegué, aquí moriré, en la soledad, viendo el mar, el cielo azul que le rodeaba y el mar que golpeaba contra las olas escarpadas de esta isla solitaria. Y aún hasta allí el Señor lo guió. Aún hasta allí el Señor lo visitó y estando él en su peor hora, en su momento de mayor soledad, de repente estaba él sentado meditando, mirando al cielo y mirando el mar, quizás imaginándose cómo fue el diluvio con tanta agua, sintiendo que esas rocas simbolizaban a Cristo Jesús, porque ya el apóstol Pablo había escrito en 1 Corintios 10:2 que la roca es Cristo. Estaba allí meditando el viejito, ya cansado por la vida,
lleno de tribulaciones, de problemas, solo. Y de repente una mano le abraza por detrás y él no podía saber quién era y entonces voltea y se da cuenta que es su amante, su Cristo Jesús, su compañero inseparable, su amigo, el amigo que nunca falla, ese amigo que siempre está contigo, que te acompañará aún en los peores momentos, ese amigo que no te reprocha, ese amigo que no te regaña, ese amigo que sufre contigo y llora contigo. Allí estaba Jesús y él se emociona, se llena de felicidad, de gozo. Caramba, aquí está mi Salvador, Jesucristo. Y entonces, en ese momento, fue el momento más grande para el apóstol Juan en esta isla. Ya no estaba solo, estaba acompañado. Y él dice que ese día, según el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor Jesucristo se le presenta a Juan, pero esta vez se le presenta no como él lo había conocido en la carne, lo había conocido como humano, pero ahora se le presenta como el Dios todopoderoso que él era. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el final. Yo soy todo, el todopoderoso, radiante, maravilloso lo que le ocurre a Juan. Se encuentra perfectamente con Jesucristo y dice que precisamente él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Miren cuán importante es guardar el día del Señor. Los cristianos evangélicos dicen que ahí se refiere al domingo, que ahí en el versículo 10 yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, que ese era el domingo, que porque los discípulos a partir de la muerte de Cristo, por la resurrección de él en domingo, comenzaron a guardar el día domingo y dan algunas citas donde el apóstol Pablo está compartiendo con ellos el pan y entonces están reunidos en el primer día de la semana. Pero esto no tiene ningún fundamento teológico ni bíblico. El día del Señor, vayámonos a repasar Isaías 58 para que miremos cuál es el día del Señor. Y en Isaías 58 se nos dice que Dios tiene un día, es un día de Él, es su día santo. Dice, si retrajeres, versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. El Señor tiene un día y es de Él. Y aquí lo dice muy claro, en mi día. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día de reposo, el santo sábado. Es el día del Señor. Él lo ha reclamado como un día de Él, para Él y por Él, porque Él lo creó, Él lo descansó, Él lo bendijo, Él lo santificó y Él lo repasó, lo reposó. En Isaías 56:4 también lo dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Que dice, guarden mis días, es decir, el único día que el Señor reclama como de su propiedad es el santo sábado. Así que el encuentro maravilloso de Juan en la isla de Patmos fue en el día del Señor, en el santo sábado. En el sábado estaba él en el espíritu, claro, porque él no podía estar en la carne en ese momento, estaba solo, no estaba en una iglesia, no estaba acompañado por su familia.
Así que él tenía que estar en el espíritu, imaginándose estando en la iglesia de alguna de las 7 que mencionamos, de Esmirna, Tiatira, la Odisea. Todas esas iglesias existían alrededor de Asia. Juan las conocía, las había visitado y había estado con ellos. Entonces estaba espiritualmente pensando en cómo estarían los hermanos cantando y orando por él. Todos sabían que él había sido desterrado. Así que estaba en el espíritu, es decir, estaba en mi pensamiento. En otras palabras, estaba pensando yo en las cosas del Señor cuando de repente una voz me habló por detrás y me tocó y me habló y me dijo, yo soy el alfa y la omega. Así que allí nos damos claramente cuenta que el día del Señor es el Santo Sábado y Juan se encuentra con Jesús precisamente el sábado. Hermanos queridos, aquí hay una gran lección. Te vas a encontrar con Cristo Jesús mañana en la iglesia, en el día del Señor. Hoy Él está con nosotros, claro que sí, pero mañana es un encuentro especial. Mañana nos Amén. encontramos con Él en el día de Él. Aquí hay una gran lección también, porque dice que Él estaba en la isla de Patmos por causa. Es decir, en el versículo 9 dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él había Predicando. sido fiel, no habían podido matarlo y entonces lo desterraron a Patmos. Juan fue leal y fiel hasta su muerte. Aún en medio de quitarle la vida, no se atemorizaba, se mantenía firme a los principios, firme a la palabra de Dios. Yo quiero que hoy entendamos una lección muy importante, mis hermanos. Una lección que a ustedes nunca se les debe olvidar y ustedes deben transmitirla a otras personas. Pueden olvidar todo lo que haya dicho, pero no se olviden de esto, hermanos y hermanas. La persecución a los cristianos nunca acabará mientras exista Satanás. Mientras el diablo esté en esta tierra, la persecución en tu vida nunca acabará. Día tras día serás perseguido por causa del Evangelio. Nuestro pecado más grande es ser cristianos. Ese es nuestro pecado. Y ese pecado causará bullying, persecución, causará odio y rencor en cualquier persona que no ame a nuestro Salvador. Además, Satanás estará detrás de cada persona para odiarte, para hacerte la vida difícil, hacértela a cuadritos. Mis hermanos, esa persecución no acabará y el Señor Jesucristo no ha dicho que va a terminar en esta tierra, terminará en la nueva Jerusalén, pero aquí no. El Señor dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando lo estaban azotando y lo estaban persiguiendo y lo estaban juzgando injustamente, él pronunció las siguientes palabras. Si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Queriendo decir que él era el árbol verde y tú y yo somos el árbol seco. El apóstol Pablo dice que no nos sorprendamos por la lluvia de pruebas que nos ha sobrevenido como si alguna cosa rara nos aconteciera, sino por el contrario, alegraos de que sois partícipes de los padecimientos, de los sufrimientos, de las angustias y del dolor de Cristo Jesús. Y si yo me estoy padeciendo con Cristo, también participaré de su gloria, de la resurrección, de la vida eterna y de un día vivir para siempre en la patria celestial. Esa es mi esperanza. Esa debe ser siempre
mi consuelo en momentos de tristeza y aflicción. No importa, pero voy para el cielo. No importa lo que me haga este mundo, no importa lo que tenga que sufrir, voy para el cielo. Y manténgase fiel y firme en cualquier situación de la vida, por dura que parezca. No deje de ser fiel, no deje de guardar los mandamientos, no deje de ser leal a su maestro, porque él fue leal con nosotros hasta el final. Es muy importante comprender, mis hermanos, que a través del dolor, las angustias y los pesares de la vida, entendemos lo que es en carne propia las consecuencias del pecado. Y cuando tú y yo vivimos las consecuencias del pecado, es cuando comenzamos a aborrecer el pecado. Es cuando decimos el pecado es la peor cosa que ha ocurrido y por eso yo no participo del pecado, y donde hay pecado yo me voy, donde hay pecado yo no participo, no tengo por qué participar del pecado si he tenido que sufrir las consecuencias del pecado. Cuando Dios me permite que yo sufra por la consecuencia del pecado, entonces yo comprendo lo malo, lo pecaminoso, lo degradante, lo terrible que es el pecado, y comienzo a odiarlo, porque el cristiano debe llegar a un punto en que aprenderemos a odiar el pecado. Hay muchos cristianos que todavía el pecado les parece agradable, les parece bueno, les parece un momento de éxtasis, un momento agradable. Y cuando otros pecan, casi que el juicio se lo hace, no tanto por lo que hizo, sino por la rabia de que ellos no pueden hacerlo de igual manera. Porque todavía tenemos como esa afiliación, como ese feeling, como esa identificación con el pecado. Pero es necesario aprender a aborrecer el pecado, y se aprende a aborrecerlo cuando vivo en carne propia las consecuencias de la maldad y del pecado en nuestra vida. Número 2, debemos aprender, mis hermanas y hermanos, que el Señor no va a detener a los que te quieran perseguir. El Señor no va a detener a aquellas personas que te hacen maldades, que te persiguen, que te odian, que te insultan. El Señor no los va a detener. Va a permitir que la tribulación llegue a tu vida. Uno quisiera que Dios no le permitiera a uno el dolor y el sufrimiento. Uno dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué me quebré el pie? ¿Por qué me quebré la mano? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo dónde vivir? ¿Por qué no tengo una casita? Uno quisiera que el Señor le ayudara en todo y lo acomodara aquí como un rey. Pero hermanos queridos, vamos a vivir como reyes en la Nueva Jerusalén. Aquí no se nos ha prometido dinero, no se nos ha prometido fama, no se nos ha prometido grandes conquistas y vida plena, abundante y feliz. No, 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 no. Dios nunca prometió eso aquí en la tierra. Dios prometió persecución y angustia a los que seguimos lealmente a Cristo Jesús. Dios nunca nos mintió. Si usted está pensando que la vida cristiana es ser reyes en este mundo, usted está equivocado o equivocada, y usted, créame que pasan más bueno los malos en este mundo que los buenos. Viven más cómodos los malos, viven más llenos, rodeados de fama, de gloria, de dinero, de plata, los malos que los buenos. ¿Por qué? Porque es que los malos, el único gozo que tendrán será este mundo. En cambio, tú y yo tenemos toda una eternidad para vivir contentos y felices en la patria celestial. Nosotros nos deleitaremos y nos gozaremos y sonreiremos y seremos felices en el reino de los cielos. Aquí no. Aquí estamos siendo testigos de un evangelio, siendo testigos de Cristo Jesús, a quien mataron, a quien crucificaron, a quien vituperaron, a quien abojetearon, a quien castigaron. Y si eso hicieron con él, que era un inocente,
¿Qué no harán contigo que tú eres una pecadora, que tú eres un pecador y yo que soy un pecador? Si me llegan a castigar y llego a sufrir, yo debería decir, Señor, gracias porque estoy sufriendo la consecuencia de mis actos. En realidad, yo soy un pecador y debo sufrir. Pero qué bueno, Señor, que tú me acompañas. Qué bueno que no estoy solo en este dolor y sufrimiento. Qué bueno que tú estás conmigo. Hermanos queridos, entendamos que el Señor no va a detener al diablo para hacerte maldad, pero sí debes comprender lo que va a hacer Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios permite que todo lo malo que te suceda, Dios con su poder lo transforma y lo vuelve en una bendición para ti. Y les voy a colocar dos ejemplos. Ejemplo número uno. Antes de morir Cristo, la cruz era una figura repugnante. Era una figura que nadie quería ni siquiera voltear a mirar porque allí se mataban las personas. Pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, la cruz se volvió un símbolo bendito, un símbolo de bendición y de esperanza de vida eterna. Porque Cristo cambió la maldición de la muerte en un madero en la más grande bendición para toda la humanidad. Y número dos, ejemplo número dos, Juan, del cual estamos hablando. Domiciano lo envió a la isla de Patmos para matarlo allá de tristeza. Como no pudo matarlo en el caldero hirviente, entonces lo mandó a desterrar proscrito a Patmos, porque allí moriría de hambre, de sed, de angustia, de dolor y sobre todo de soledad. Allí lo envió al pobre viejito Juan para que muriera desterrado de su gente, de sus hermanos, de su familia. ¿Y el Señor qué hizo con ese destierro y con Juan? Se lo volvió la más rica y maravillosa bendición. Yo creo que Juan todos los días, Señor, ay Padre, gracias porque Domiciano me desterró a esta isla, aquí en esta soledad. Me he encontrado contigo, el deseado de todas las gentes, mi amigo, mi compañero, mi salvador, mi hermano mayor. Aquí me he encontrado contigo. Y como si fuera poco, el Señor le dijo, búsquese un cuaderno y un lapicero porque le voy a dictar, le voy a hacer ver las visiones de lo que va a ocurrir en un futuro. Cuando ya yo esté próximo a regresar, usted lo va a anotar y se lo va a mandar a las 7 iglesias para que todas tengan un testimonio de mí y todas sepan lo que va a ocurrir en un futuro. Y seguramente Juan corriendo allá buscando a ver de pronto alguna persona por ahí que estuviera y le prestara un libro, un pergamino, le prestara un tintero y una pluma. Y Juan comenzó a escribir todas las visiones que vamos a estudiar más adelante que el Señor le envió. Y luego Juan, fiel y lealmente, llevó estas visiones escritas a las 7 iglesias que existían en aquella época, las que están aquí mencionadas como la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso hace Dios con el dolor y el sufrimiento que nos causa Satanás. Lo vuelve las más grandes bendiciones. Así que, hermanos, no nos atemoricemos por el dolor y el sufrimiento que vendrá. Estemos tranquilos, estemos confiados, que todo lo malo que el enemigo nos haga, el Señor lo transformará en las más grandes y ricas bendiciones para ti y para tu familia, como ocurrió con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Acordémonos de esa experiencia cuando estemos sufriendo y pensemos de alguna manera el Señor algo bueno sacará de lo malo. El Señor es tan poderoso que saca cosas buenas de las cosas malas que nos ocurren. Suframos con paciencia las tribulaciones de la vida y estemos tranquilos, confiados, que el Señor finalmente nos dará la victoria. La victoria puede ser morir por Cristo, aún la muerte es victoria, porque el Señor Jesucristo aseguró que el que salve su vida la perderá, pero que el que pierda su vida por causa de su nombre
la volverá a hallar, la hallará en la patria celestial. El apóstol Pablo escribió que las tribulaciones de este mundo son leves y no son comparables con las glorias que están determinadas para ti y para mí en la patria celestial. Con esa bendita esperanza vivamos el día de hoy. Vivámoslo seguros que las cosas malas se volverán buenas y que las tribulaciones que vivamos en este día, no importa cuán grandes sean, finalmente tendremos una recompensa tan grande, pero tan grande en la patria celestial, que esto diremos un día, eso eran bobaditas cuando nos acordemos viendo las cicatrices en nuestro cuerpo de este pasado triste. Diremos, eso no era nada, aguantar un día hambre o sed o angustia, eso no era nada. Finalmente, cómo el Señor me libró de todas mis angustias, me sacó de todos mis pesares y me bendijo finalmente y me sacó triunfante de la tierra. Eso ocurrirá contigo y conmigo porque Jesús lo prometió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si Cristo venció el mundo, tú y yo, en el nombre de Cristo, también lo venceremos. Solo que la forma de vencerlo podría ser muriendo por Cristo Jesús, como le correspondió a todos los apóstoles. Pero eso también es ganar. Morir por Cristo es una gran ganancia, porque es decirle a Satanás que él no nos puede vencer. Como dijo Cristo, no le teman al que mata el cuerpo. Eso no es nada. Témale a aquel que puede matar el cuerpo y el espíritu, el cuerpo y el alma en los infiernos. Solamente le tememos a Cristo Jesús y a nadie más. Vivamos en armonía con Cristo Jesús y hagamos del día de hoy un día para su honra y su gloria. Dios nos bendiga a todos y nos regale un día bajo su amparo y compañía. Un abrazo y gracias por escucharme.